Continuamos con el diplomado en nómina, prestaciones sociales que ofrece Confenalco Antioquia para la región occidente, en este caso. Vamos entonces a continuar. Por acá estamos presentando ya digamos, la información que veníamos trayendo. Cuando hablamos en la sesión pasada del salario, pues quedamos como mirando y evaluando una plantilla donde veíamos como el desglose o cuánto puede costar o valer o a cuánto se puede cuantificar el valor de las horas ordinarias en este momento y las horas suplementarias o con recargo nocturno o recargo dominical o festivo. Entonces vamos a continuar a partir de ese ejercicio, pues a mirar acá, en este caso, mirar aquí, les comparto. Listo, aquí veníamos. Listo. Entonces aquí tenemos el valor, listo, de las horas de acuerdo a la categoría pues que tengamos, listo, de acuerdo a la jornada, de acuerdo al momento en que pase esta cuantificación del tiempo, listo. Entonces, ayer hablábamos, creo que Joana, ¿cierto? Joana que no está conectada, sí. Joana está por aquí, que Joana nos cuenta que es encargada de un grupo, ¿cierto? De personas, es como líder de un grupo. ¿Cierto, Joana? Tú nos decías... Sí, profe. Buenas noches, sí, profe. Exacto, ¿cómo estás? Entonces te pregunto, tú, por ejemplo, eres la que controla o la que cuantifica la jornada, las horas adicionales, cuál jornada tiene recargo. O sea, tú eres Sí, la que le señor. pasa las novedades a la analista de nómina. Sí, señor. Yo monto los turnos cada 15 días, el horario para todos los 60 empleados. Sí, 30 empleados, muy bien. Y entonces, mire que ahí empezamos a mirar cómo, cómo las novedades de nómina pues vienen desde las personas que están controlando, están como liderando los equipos. Entonces ahí hay como un manejo y confianza. En ese caso, Giovanna, el manejo pues que tú tienes ahí es porque tú eres la que determina pues como esos valores que van a ir a la nómina y obviamente a modificar los valores salariales, prestacionales y en fin, ¿cierto? Entonces es una gran responsabilidad quien tiene pues como el manejo de estos turnos y el manejo de estos horarios. ¿Listo? Entonces, ya vamos a entrar, o sea, este sería salario y los recargos o los trabajos suplementarios y el valor de la hora. En este momento, 230 horas serían la jornada en este momento semanal y esperando a que se dé pues como la llegada del 15 de julio, que es como la fecha de la ley 2101 que nos indica en el que hay un cambio o una reducción gradual también. Listo, entonces vamos por acá a mirar los aportes. Entonces vamos aquí, volvemos acá a la gráfica. Profe, Hola. ¿me regala Hola. un tricito para ampliar la imagen un poquito? Sí, porfa. dame un segundito. Es que me estoy ubicando aquí como en la doble pantalla. Ahí estás viendo mejor. Ahí está bien, ahí. Gracias, profe. Bueno, ya está muy grande. Bueno, es que ahí yo creo que nos puede servir más. Listo. Bueno, entonces venga, entonces digamos que esas son las condiciones que tenemos para que definamos el salario, pero entonces entramos a determinar el tema de la seguridad social integral, ¿sí? La seguridad social integral viene siendo como esa obligación o ese compromiso que tiene el empleador con el empleado de ofrecer y de permitir esta afiliación y esta vinculación a ese sistema. ¿Por qué? Porque el empleador inicialmente aporta a la ARL, entonces tiene que ingresar la persona a la ARL para que pueda tener cobertura en el momento que pisa la empresa, ¿cierto? Mire que cuando nosotros vamos como
externos a un proceso de selección, nos dan un carnet de visitante, nos ubican en una oficina, ¿cierto? Tenemos una cobertura de pronto por responsabilidad con terceros, podría ser una póliza que cubra a los visitantes, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos un vínculo laboral, o sea, el vínculo, recordemos que puede ser ese acuerdo verbal o el escrito con el contrato, pues ya tenemos que tener la cobertura de la actividad que estamos realizando. Entonces, estar en la ARL es la primera responsabilidad del empleador. Y crear la ARL es una actividad que hay que hacer previa. Miren, yo llevo desde el 3 de mayo. Ahorita de pronto miramos, tengo una empresa pendiente que la ARL Sura me la active. No lo he podido hacer. Hice otra con positiva, salió más rápido. Entonces, vincular las personas por la ARL, pues es responsabilidad del empleador, ¿cierto? Y luego tener seguridad social en salud, pensión, digamos que es el empleador el que viene con esa decisión de qué entidad tiene de cobertura en EPS o en pensiones, y si no, pues la empresa tendrá que también apoyar ese vínculo con un asesor o algo, pero tener la vinculación o la afiliación a una EPS, a un fondo de pensiones, y el tema de parafiscales, pues pagarlo también y aportarlo. Entonces, llamamos seguridad social integral. Listo, aquí lo tenemos desglosado. Seguridad social integral. Empezamos con el componente de pensiones, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la ley 2381 del 2024, reforma pensional, esperando que salgan los decretos reglamentarios, pero hoy nos están diciendo que las mujeres van a tener una reducción de a 1000 semanas, como por el tema de los hijos, los hombres 1300, la edad, todo un tema de la reforma pensional, pero que también hay una transición en los que tienen menos de 900 semanas, pasar o bajar o continuar en colpensiones, y los demás de 900 poder terminar o seguir en el régimen que venían trayendo, ¿cierto? Entonces, hoy el régimen de colpensiones y el de los fondos privados, pues es uno, ¿cierto? La doble asesoría. De pronto, vamos a ver si en el diplomado pasado logré que la directora de Colpensiones de Antioquia, Paulina, nos hablara sobre la reforma pensional. Vamos a ver si de pronto bueno, no nos da para julio, que entra en vigencia, perdón, este entra el 1 de junio. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si reviso bien la fecha, porque seguramente ya estén los decretos, a ver si logramos que ella nos cuente cómo va quedando el tema de la reforma pensional. Pero miren que también hay un tema que se llama el BEPS, que son para personas que no lograron pensión y que tienen esos beneficios como de una pensión significativa, pues una pensión o un valor que puedan tener como pensión o recursos periódicos. Entonces, el Sistema General de Pensiones hoy es una obligación estar vinculado ahí, y ahorita vamos a ver cómo el empleador aporta una parte, el empleado otra. Entonces, régimen de pensiones, todo un cuento, el tema de trasladarse entre uno u otro, estar en uno o en otro, el régimen de prima media, colpensión, el régimen privado. Desde el año 90 entraron en operación con la ley 100 los fondos privados de pensiones y cesantías. Antes eran todos el seguro social, o las empresas tenían a cargo la pensión y las cesantías de los empleados. Entonces, hoy ya es los fondos privados los que manejan esos recursos, que son muy importantes, y que los empleados entonces tenemos cada trimestre un reporte de qué tenemos, qué rendimientos se tienen, y es importante hacerle seguimiento. Listo. En cuanto a pensiones, hay todo un cuento de sobrevivientes, pensiones de enfermedades graves. Miren que a veces vemos que pensionaron a alguien por una situación de un accidente o por una enfermedad. La persona puede ser joven, o porque esos días una señora, porque un hijo pues con una condición especial, entonces fue pensionada por ser madre cabeza de hogar. Entonces digamos que el tema de pensiones, pues como cotizantes, ¿cierto? Como empleados. Otra cosa es que seamos beneficiarios por, digamos, sobreviviente, que puede ser la esposa, ¿cierto? Pues el esposo, la esposa, el hijo. Entonces, Sistema General de Pensiones. ¿Está claro?
Erika, ¿está claro ahí? Pensiones, o sea, el empleado elige el fondo de pensión y nos trae el certificado. Listo, Gira, muy bien. Nos solicitamos el certificado y nos trae dónde está. Si no está, ¿qué hemos hecho en algunas empresas? Pues lo he hecho yo, bueno, lo inscribo en Colpensiones, perdón, en Protección, pero además que se puede con cualquier otra. Y cuando le giramos con el pago, con la planilla, Protección dice que queda la persona vinculada de una vez. Entonces, si la persona no tiene afiliación al fondo de pensión, sería bueno que lo haga directamente con un asesor, que llene los documentos, que le expliquen, pero es decisión de el empleado, el fondo de pensión. Casi siempre el de cesantías es el mismo, pero si usted está en Colpensiones no maneja cesantías. Entonces tendrá que tener un fondo privado para el tema de cesantías. ¿Listo? Puede ser el Fondo Nacional del Ahorro, pero digamos que es diferente. En cambio, Protección puede tener pensiones y cesantías, Porvenir, Colfondos, Scandia, en general, listo. Entonces, vamos con el segundo, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la EPS. La EPS. Entonces, la entidad promotora de salud, EPS, la elige el empleado, pues en la medida que no ha sido trasladado de una entidad que esté intervenida o liquidada, pero en general, que yo me acuerdo, por ejemplo, que yo elegí alguna vez Comeva y después por allá, pero yo ya me había salido, pues, pero Comeva ya se volvió, todo lo repartieron, luego a Sanita lo repartieron, luego a su salud, algo así, una que intervinieron también, entonces, en la medida que fueron pues como modificándose las entidades, pero elige el empleado la EPS en la que quiere estar, ¿cierto? Entonces, cuando aportamos como empleados y como empleador, el empleado está en el régimen contributivo, ¿listo? De ahí puede tener beneficiarios. Los beneficiarios estarían en el régimen contributivo como beneficiarios. Ese es el régimen contributivo. Pero si estamos en el régimen subsidiado, es porque seguramente no estemos laborando, estamos sisbenizados, tenemos una calificación del Sisben y tenemos una cobertura del Estado puede ser con la misma EPS en la que yo estaba, pero es subsidiado. Pasó mucho en pandemia, donde se decía ninguna persona puede estar descubierta de salud, de EPS. Entonces, si usted había salido de una empresa y estaba sin cobertura, pues la tomaba el régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la EPS. Otra cosa es la IPS. La EPS es como la empresa, como Sura, EPS Sanitas, EPS Colmédicos, creo, bueno. Entonces, esos son de exámenes médicos. EPS, digamos, en los municipios, de pronto que EPS también están más posicionadas de pronto en el occidente. ¿Cuáles EPS funcionan mejor? Tenemos EPS Sura, Sanitas, ¿cuál otra? EPS. Nueva EPS, profe. Ah, perdón, claro, no EPS es muy fuerte. Ecoxo. ¿Cuál? Total, Ecoxo. total. Salud total, Salud total. Ecoxo. Sabia Salud total. salud. Muy bien. Salud Profe, total. Sabia Salud. Sabia Salud, muy bien. 9 EPS. Exacto, sí, qué pena que no tenía la listica aquí a la mano, pero esa es la EPS, pero la IPS es la institución prestadora de salud que está en una ciudad, en un municipio, apoyando o prestando servicios a esa EPS. Entonces, que nuestra IPS es la que tiene convenio entre, no sé, Sabia Salud y tal entidad. Entonces, la IPS es el lugar donde atienden a las personas que están en esa EPS. Entonces, de pronto en algunas zonas, la otra caja de compensación con Fama tiene como un vínculo grande con Sura, entonces otras entidades serán unas entidades centros médicos que tienen convenio, pero la IPS es diferente a la EPS, ¿listo? Entonces la EPS es la entidad que nos vincula como en el tema de salud, de cobertura de salud, régimen contributivo o régimen subsidiado. Ahí tenemos el segundo grupo de la seguridad social integral.
Muy bien, vamos con el tercero, que es el Sistema General de Riesgos Laborales, ARL. Todo el tema, estas ARLs Positiva, ARL Sura, está AXA Colpatria. ¿Cuál otra? ¿Cuál conocen de ARL? En Occidente, ¿cuál funciona de ARL? Colmen, Bolívar. Positiva y Bolívar, Sura. Sura, Colmena, también. Exacto. Entonces, anteriormente se llamaba, ¿cómo era? ARL, no, era Administradora de Riesgos Laborales. Y antes se llamaba la ARL, bueno, ahorita miramos otro término que tenía, pero bueno, ya es ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y es la que cubre todo el tema de la enfermedad laboral, del accidente laboral, la que procura pues el cuidado de las personas, de los procesos que no vayan en contra de la salud humana, y se encarga de las incapacidades, de enfermedad laboral, de las pensiones de invalidez y sobrevivientes, y acompaña muy fuerte el tema de seguridad y salud en el trabajo, que la entidad debería de tener implementado según el número de empleados, según la estructura que tiene, el tipo de labor que desarrolla. Listo, entonces la ARL es una entidad que la elige el empleador, la paga de acuerdo al nivel de riesgo y que apoya todo este tema de la prevención y digamos, la atención ante riesgos derivados del ejercicio. Entonces, ARL, y ya hay algunos, digamos, unas formas de aplicar o de pagarla que puede ser tiempo parcial o según el nivel de riesgo, según la actividad, pero tener ARL es de lo más importante también al estar vinculado a una empresa. Y tenemos el sistema de entidades parafiscales, que incluye las cajas de compensación, como Confenalco Antioquia, el subsidio familiar, que se entrega desde las cajas de compensación, tenemos el SENA y el ICBF. Entonces, a lo que llamamos entidades parafiscales son caja de compensación, SENA e ICBF. Y ese es un porcentaje que aporta el empleador. Aporta por cada persona y por cada salario y por cada ingreso constitutivo de salario. Vamos bien hasta ahí. Ese es el sistema de seguridad social integral. Y abajo en la base, desde el 2008, empezó a entrar en vigencia el tema de la UGPP, Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Está vigilante, está pendiente que se paguen los aportes a seguridad social como de pronto se indique, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahorita ya con la UGPP, aunque muchos, por ejemplo, un independiente que maneje mucho dinero en unas cuentas bancarias y que hace la declaración de renta y luego van a mirar la seguridad social y está sobre el mínimo si acaso. Entonces es cuando la UGPP le dice, por favor, actualice sus aportes a seguridad social porque el ingreso que usted colocó en la declaración de renta es este y no el mínimo. Entonces, a veces ya el año pasado, hace 2 años, están empezando la UGPP a cruzar con declaración de renta. Pero normalmente un independiente dice, no, yo necesito que haya muy buen ingreso en la declaración de renta para que me faciliten créditos. Ese mismo ingreso está esperando la UGPP que se declare la seguridad social sobre ese ingreso. Asimismo en las empresas. Entonces lo que hablábamos ayer, de que varios conceptos de trabajo, de bonificaciones de cadales son, por ejemplo, pagados en efectivo, pues la OGPP, digamos, de alguna manera no está haciendo un seguimiento en cuanto a que no entra por nómina, no entra por declaración, ingreso base de cotización o algo así. Pero pues, digamos que algún empleado, alguna persona pudiera pues entrar como a indicar ese caso y esa mala práctica pudiera ser estimado entre el valor que se ha dejado de pagar y le inviten a hacer el pago. Pero digamos que manejarlo en efectivo, pagando en efectivo y estando de acuerdo las partes, pues de alguna manera el único que no se beneficia sería principalmente el empleado cuando la pensión no le quede sobre el valor del ingreso, más que todo la pensión, porque la salud puede que lo atiendan igual, la ARL también lo puede afectar, bueno, si hay alguna pensión de invalidez. Entonces, de alguna manera, pues eso afecta, ¿cierto? Pero el empleador pues se ahorra un dinero si lo hace en efectivo con esos valores que dijimos. Entonces, ahí está como la estructura del sistema de seguridad social integral. ¿Estamos de acuerdo? De pronto, ¿qué concepto por ahí que hayan visto? Pues que quede pendiente en cuanto a seguridad social integral.
básica, porque a veces las empresas dicen, no, los vamos a incluir en una póliza de salud, digamos, adicional, o les vamos a dar un auxilio funerario, un seguro de vida, ¿cierto? Como de los beneficios de bienestar laboral. Pero digamos que esta es como la cobertura básica que debe tener el empleado en la labor pues, que esté realizando. Solanger, ¿qué nos falta de pronto ahí? Solanger, hola. Hola, profe. Sí, hola, ¿cómo vas? Solanger, tú, por ejemplo, donde trabajas, tienes todo esto ya, pues tienes toda la cobertura. Pensión, salud, ARL. Sí, Obviamente, señor, incluso, sí, profe, hace un mes tuve pues como un accidente laboral. sí, Y pues lidiar con la ARL es un poquito pues sí es difícil. difícil, pues le prestan a uno toda la atención, ¿cierto? Sí, Pero ellos creen que uno dice pues como uno teniendo pruebas y todo, y ellos como que lo interrogan a uno para decirle, bueno, usted sí se accidentó así, tratan de meterle a uno mucho miedo, ¿cierto? sí, claro. Porque todos los gastos y todo, pero bien, profe, sí, yo tengo la cobertura Eh, de todos esos servicios. Muy importante, gracias, Solanger, lo que dices, porque mire que la ARL lo que está haciendo ahí es que hace una investigación del accidente de trabajo, porque es responsabilidad de la empresa hacer la investigación, tener el responsable de seguridad y salud en el trabajo, porque de ahí se puede derivar una pensión por invalidez, una pensión por afectación y se pagará al valor y lo paga la ARL. Entonces, muchas personas dicen, no, es que fue un accidente de enfermedad general, entonces lo hacen por la ARL, pues la empresa pide que de pronto para evitar copagos o para que le cubran al 100 o para que lo atiendan más rápido. Entonces, por eso hacen como tanta investigación, ¿cierto? Como al contrario, Solanger, el no tener la ARL, le dicen a usted, no, no, diga que fue en la casa, diga que fue en la calle, ¿cierto? Porque como no tiene ARL, entonces la empresa sería la que le tocaría de manera pues privada, particular, y mejor lo orientan a que vaya por la EPS y que no vaya que hacer la investigación del accidente y todo esto. Entonces, puede verse como al contrario también. Muy bien, entonces, teniendo esto claro, pues digamos que entramos como al tema de los componentes de nómina y prestaciones sociales, que viene siendo como lo que estamos, pues como el núcleo ahí de lo que estamos viendo, para empezar pues como hasta acá. Entonces estamos claros con este engranaje, estas rueditas. Este es como lo que quiero que, si ya hemos hablado del tema, vamos a ver aquí, como para hacer ya, pues empezar como a hacer algunos ejemplos y ejercicios de este tema acá, de los componentes de nómina y prestaciones sociales. ¿Listo? Venga, yo por acá. Listo, aquí está. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo con salario? Recordemos que hay unos salarios y unos constitutivos de salario. ¿Listo? Está el auxilio de transporte para quien aplique y los aportes a salud, pensión. ¿Listo? Está las prestaciones sociales, como la prima, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, que es como el componente de prestaciones sociales, que ahorita lo andamos un poquito más. Está el tema de parafiscales, el riesgo laboral y la nómina electrónica, que todo esto se vaya como electrónico a la DIAN para poder manejar el tema de las deducciones de costos y gastos del tema laboral. Listo. Y hay una ley, la ley 1607 del 2002, en el artículo 25, nos dice que puede ser exonerado excepcionalmente el aporte al ICBF y el SENA, algunas sociedades y personas jurídicas y asimiladas del impuesto de renta y complementarios, o personas naturales que tengan 2 o más empleados, con aquellos que ganen menos de 10 salarios mínimos, en los que nos podemos descontar o no pagar el 8.5 de salud, el 2 del SENA, el 3 del ICBF, pero hay que hacer una autorretención en la contabilidad cada mes de los ingresos, un porcentaje.
Listo, entonces la ley 1607, algunas empresas están exoneradas de esto. ¿Quién de pronto en ustedes que están haciendo las nóminas han visto que bueno, de pronto en la nómina está la deducción del empleado normal, pero en la del empleador, en la provisión, ¿quién de pronto le toca ver que no está provisionando el 8,5 de salud, el 5% de esos para fiscales? ¿Quién de pronto en la empresa ya vio eso o lo está manejando? ¿Quién de ustedes? Eliana, de pronto. Que vean que en la contabilidad la empresa no tiene como ese aporte a salud. O quién paga la planilla pues de seguridad social en la que vea que no está el aporte a salud. Pronto Camila. No. Pues, profe, en lo que uno ve, pues que le llega a uno en el pago, que ya eso lo emiten y uno tiene que quedar pues con un comprobante, siempre uno ve lo de la deducción, pensión y salud. Y ya pues como otras obligaciones que se tengan, empleados con créditos, con Confenalco y eso, pero pues eso es lo que le entendí. Es que en el momento como que me cortó un poquito. Tranquila, no, yo digo es que el empleador, la empresa, en la provisión de lo que le toca aportar, o sea, al empleado sí nos van a descontar el 4, pero con 5 de salud, no, algunas empresas no lo están aportando y se puede ver más fácil como en la provisión de ese pago o en la planilla de seguridad social cuando lo vamos a pagar no está ese 8,5 de salud y el SENA y CBF. ¿Quién de pronto paga en este momento planillas de seguridad social en la empresa? O liquida o organiza la planilla. ¿Quién de pronto está encargado de eso? No, no les ha tocado el manejo de la planilla de seguridad social. Profe, eso sí se puede, porque siempre se paga salud y pensión juntos. No se puede Sí, pagar una mera, siempre no, se es paga decir, sí juntos. se paga junto, Nidia, pero cuando yo digo soy exonerado según la ley 1607, el sistema de la planilla de seguridad social no me liquida el 8,5 que le toca al empleador de salud y el 2 y 3 de SENA y CBF. No lo O liquida, sea, entonces usted paga cuando eso. ¿Hola? será cuando la persona es pensionada y ya le están reteniendo por otro lado, será por ese lado, no, 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 entiendo. no, la persona pensionada y que está trabajando, hay una opción en la planilla que dice no pagar pensión porque ya no tengo, pues ya tengo la edad o tengo las semanas. Pero es cuando usted a los que ganen menos de 10 salarios le puede dejar de pagar la salud y esos para fiscales por la ley 1607. Luego vemos con una planilla como eso. Listo, entonces, estos son los conceptos de los que vamos a trabajar, pues como con algún ejercicio para que los tengan por favor presente. Listo. Bien. Entonces vamos aquí a mirar, veremos por ID. ID, por favor, me lee la primera entidad promotora de salud, EPS. ID Marcela Gudelo. Bueno, ID. Profe, ya voy aquí un momentico. Tranquila, tranquila. ID. Sí. Entidad promotora de servicio, de promotora de salud, EPS, 8,5% del total de vengado, menos el auxilio de transporte. Listo. Per O sea artículo 25 y 31, ley 1607 del 2012. eso, entonces miren, esto es lo que le toca al empleador, listo. Pero por eso nos remite al artículo 25 y 31 si estamos exonerados según esa ley o nos declaramos o nos hacemos exonerados como empresa, pues no apropiarnos o no hacer ese 8,5. Entonces, le vamos a hacer el 8,5 al salario, al constitutivo de salario, listo, no al auxilio de transporte. Entonces, estamos hablando base y cálculo de seguridad social y para fiscales. Voy a colocar aquí empleador Nidia, listo. El empleado tiene un 4%.
de deducción para pagar la salud. Listo, este es el empleador. Bueno, vamos con Gira. La Gira, la segundita, por favor. Profe, ¿qué me dijiste? Es que no veo bien la pantalla. Angelita, esta segunda, la segunda, administradora. Administradoras de riesgos laborales, ARL, entonces porcentaje del salario de acuerdo a la actividad. Eso ya no, eso ya es ver el apartado de los riesgos, ¿listo? Muy bien. Ok. Entonces, Gira nos dice, ARL es un porcentaje del salario de acuerdo a la actividad, del nivel de riesgo desde el 1 hasta el 5, que lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Bien. Gracias, Gira. Johnny Caro, Johnny, porque Camila es John Faber, ¿cierto? Johnny Caro. Sí, profe. Fondo de pensiones. Sí, fondo de pensiones, por favor. 12% del total de vengado menos auxilio de transporte. Sí. ¿Decreto o documento? Decreto. Decreto, sí, decreto. Decreto 4982 de 2007. Ministerio de Hacienda. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Johnny. Ese es como algo que regula el tema del fondo de pensiones. Entonces, ¿qué nos toca como el 12% del devengado sin el auxilio de transporte? 12% y el empleado el 4%. Mire que si sumáramos esos porcentajes nos va dando lo que se va a llamar el factor prestacional. Listo, muy bien. Bien, Johnny. Erika María Gómez. Sí, señor. El ICBF. ICBF, el 3% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Ver el artículo 25, parágrafo 2 y artículo 31 de la ley 1607 del 2012. Exacto. Entonces, miren ahí que el tema, gracias Erika, el tema del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el empleador aporta el 3%, el empleador no aporta nada, del devengado menos auxilio de transporte, y por eso ver el artículo 25 de la ley 1607 es para determinar, pues obviamente que no se puede pagar, o sea, se puede eximir ese 3% al estar exonerado y al cumplir como otros requisitos. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con Nidia Estela, el último, SENA. Sí, profe, el SENA. 2% total, 2% total de vengado menos auxilio de transporte. Ver artículo 25, párrafo 2 y artículo 31 de la ley 1607 del 2012. Exacto. Entonces, miren, muchas gracias, Nidia. Entonces, miren que también nos podemos omitir el SENA si estamos con el tema de la ley. Entonces, el SENA lo asume el empleador, no lo asume el empleado, el 2%. Muy bien. Vamos con Solanger Zapata, ahí en la listica, Solanger. Caja de compensación. Profe, caja de compensación familiar, 4% del total de vengado menos auxilio de transporte. Muy bien, entonces miren que este dinero es el que va a la caja de compensación con Fenalco Antioquia, con Fama, con Familiar, con Subsidio, para compensar algunos temas que digamos que el empleador de pronto no puede o el Estado no puede, como es la recreación, la cultura, el sano esparcimiento, bueno, tiene como su objetivo, y el tema de salud también en algunos casos, el de subsidio familiar, y se lo entrega a las cajas de compensación, dice, tome ese dinero y haga esas labores. Entonces, por eso vemos que hay sitios de esparcimiento, de descanso, de capacitación, de cursos en las cajas de compensación. Entonces, este diplomado, por ejemplo, se paga con unos recursos que se llaman FOSFEC, que vienen de los aportes de los empleadores de ustedes y de otros, ¿cierto? Y lo distribuyen por regionales. Entonces, por eso estamos en este tipo de cursos, porque la caja de compensación familiar tiene unos recursos para esto. Listo, entonces vamos ahí ahorita con Diana, pero
tenemos aquí este primer componente de los parafiscales, listo. Entonces vamos a mirar aquí en el Excel, vamos a mirar aquí este resumencito, listo. Ven aquí entonces, aportes del empleador. ¿Está claro este? Lo mismo que vimos ahorita. El 8,5, el 12, el 4, el 3 y el 2. ¿Cuánto suma esto? Aquí vamos en el 29,5. 29,5. O sea que ya se nos está incrementando el salario de lo que pagamos en 29,5 si solamente vinculamos las personas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Este 29,5 se empieza a llamar factor prestacional. O sea, al empleador que tiene la persona con salud, pensión, cada compensación y se beneficia, le vale 29, 30% más, porque ahí falta la ARL, 30% más de lo que vale el salario. ¿Estamos de acuerdo, Joana? ¿Cuántos empleados tienen? 60. Sí, señor. 60, y los tienen todos con la Seguridad Social Integral. Sí, señor. Claro, todos. Entonces, mira, que es cierto, esto es claro que al salario inicial este porcentaje se empieza a incrementar con la Seguridad Social Integral. Y en 60, pues ya se ve el valor importante pues, que se requiere tener. Joana, me hace un favor, me lees este pedacito acá, si lo alcanzas a ver. ¿Cuál, profe? En el artículo 114-1. Si lo alcanzo a ver acá. No, profe, más bien poquito porque Ese, estoy está desde en el amarillo. celular. Ah, bueno. Vamos con Profe, Diana. Sí, Solander, léeme por favor lo amarillo. en el artículo 214-1 del ET señala exoneración de aportes. Están exoneradas de del pago del SENA, ICBF y las cotizaciones a salud. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes, declarantes de renta, correspondientes a los trabajadores que vengan individualmente considerados menos de 10 salarios. Listo, sigue por favor con lo anterior. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. Listo, muchas gracias, Yolander. Así es. Entonces, miren, el artículo 114 del Estatuto Tributario, digamos que también normalizó esta ley 1607 para que las empresas se puedan descontar esos valores de la exoneración de aportes. Entonces, tareita, que pregunten o miren en sus empresas si la empresa está exonerada del pago de esos aportes, si lo está haciendo en la planilla de seguridad social y si van un poquito más allá en la contabilidad, en la declaración de renta mensualmente, perdón, en la declaración de retención en la fuente, mensualmente, hay una partecito que dice autorretenciones. Esa autorretención se realiza por estar exonerado. ¿Listo? Quedamos con una tareita para que miren y validen esta exoneración. Entonces, listo, ahí vamos con ese tema. Listo, ahorita vamos con las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales. Entonces, en la ruedita para negrita que vimos ahorita, está otro factor, digamos, de formalización o que está a cargo del empleador, que se llaman las prestaciones sociales. Yo les voy a ustedes igual, puede que ya sepan qué es cesantías, intereses, pero más que una definición, pues como habladito ahí como el tema, listo, para que no se nos vuelva muy, muy monótono. Entonces, yo vinculé la persona, vamos en ese ejercicio, tiene el contrato, tiene el tipo de contrato, es afiliado a la Seguridad Social Integral,
Y desde el primer momento, primer día que estamos trabajando, laborando, se empiezan a acumular unas obligaciones que se pagarán en un futuro, en unos meses o días posteriores. ¿Listo? Y son producto de ese beneficio de tener las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, una de ellas es, digamos, la que más próxima se da, es la prima de servicios. La prima de servicios es un beneficio que se le da al empleado, ¿sí? Y se calcula como un salario mensual durante un año de trabajo, por un año de trabajo. También se paga proporcional. Pero la prima de servicios, a pesar de que es un año de trabajo y que es sobre el salario mensual, se va a pagar la mitad en junio hasta junio 30 y la otra mitad hasta diciembre 20. ¿Listo? O sea que ahorita en junio, el mes que viene, las empresas van a pagar la prima, ¿cierto? El 50% de la prima. Hola. Hola, hola. Bueno, entonces, es un cálculo. La profe, sí se le escucha. Sí. Bueno, la prima entonces ahorita en junio se va a pagar. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Salario mensual, acá en por cuántos días se trabajó en el semestre. Si trabajamos 180, o sea, todos los 6 meses, tenemos derecho a la mitad, porque si yo multiplico el salario, un 100% del salario, por 180 dividido 360, si yo divido 180 en 360, me da como un medio, o sea, la mitad. Entonces, por eso se me vuelve la mitad del salario. ¿Listo? Está claro, la prima de servicios. La conocemos, de pronto la esperamos. Camila, ¿cómo estamos, Camila, con la prima de servicios? ¿Tú estás trabajando desde el principio del año? ¿Estás trabajando ahorita, Camila? Hola. Profe, sí, pues yo creo que la mayoría que elaboramos, ese es como el conocimiento y lo que tenemos pues así, digamos, lo que ya pues al laborar uno tanto tiempo, sabemos que la prima de servicio es un dinero pues que es muy solicitado, digámoslo así, y siempre tenemos como la idea, por lo que la empresa pues le manifiesta y le dice a uno, el conocimiento es que es medio salario, ¿cierto? Es, digamos, no, usted la prima de servicio, usted es medio salario. Entonces uno se concientiza que el que se esté ganando sobre 2 salarios mínimos, pues va a ser la mitad de ese valor. La prima de Navidad, uno sabe que es un sueldito completo a final de año, ¿cierto? Pero no, usted si tiene ese beneficio, sí. La prima de Navidad usted le pagan el 100. Ah, no, la prima de Navidad lo la cancelan, claro, por un año laborado, ¿sí me entiende? Que se cumpla el año, es decir, completa, porque supongamos, yo ingresé a laborar en un marzo, listo, y en diciembre, entonces es proporcional a ese tiempo, me la cancelarían y la pagan completo siempre y cuando se cumpla un año, ¿cierto? Laborado y se paga en muchas entidades, dan una bonificación. Por ejemplo, en el caso, hace una prima, el pago Sí. de un salario cuando recibe proporcional y de resto es un sueldito y uno ve que sí, que dan una bonificación. No, exacto, sí, Eliana, aunque se te va un poquito la señal, pero mire que está hablando en su caso, ¿cierto? Porque lo normal es que esa prima que llamamos de Navidad es la prima de servicios, el otro 50% que se paga en diciembre, ¿cierto? Entonces, la prima legal es un 50% en junio y en diciembre otro 50%. Ya la extralegal es esa que tú mencionas que les dan un sueldo completo o les dan proporcional, pero ya se volvería una extralegal.
Listo, para que la legal sea, digamos, la mitad del salario. Muy bien. Entonces, está claro la prima, la legal. Está claro la prima legal, que es, como decía Eliana, pues uno comúnmente lo tiene como que nos va a llegar eso, ¿cierto? En junio o en diciembre. Pero miren que hay unas empresas que dicen es que la vinculación involucra todas las prestaciones, pues como una obviedad, ¿cierto? Pero que para muchos es vender también, vea, le pago prestaciones, o sea, le va a pagar la prima. Mientras que llegan esos 6 meses, para la empresa es un pasivo, una cuenta por pagar, una provisión. No es una salida de dinero, sino una obligación que ya se está generando. ¿Listo? Entonces es muy importante el tema de las provisiones. Bueno, luego de la prima de servicios, digamos que lo que puede llegar más próximo es las cesantías. ¿Qué son cesantías? A ver, aquí está al ladito, está la información. Las cesantías. Un mes de salario por cada año de servicios proporcionalmente o por fracción. Entonces, las cesantías se habla de que son un dinero que cada año se le entrega al empleado proporcional por cada año o fracción del año sobre el salario y los días que trabajó en el año. ¿Listo? Las cesantías, que normalmente se guardan en el fondo privado de cesantías a las cesantes, para cuando estemos cesantes, para cuando no estemos trabajando, y que ese dinero cubra mientras que estamos nuevamente ubicados. Pero también tiene la posibilidad de destinarlo para vivienda, educación o reformas en propiedad que esté, pues en bienes que estén a nombre ya del empleado. Entonces, ahorita muchas personas quieren retirar las cesantías, pero no tienen todavía el lote, la casa. Entonces, no puede ser por reforma, sino puede ser compra, más o menos, compra de vivienda, ¿cierto? Entonces, digamos que las cesantías se entregan cada año. Se tiene plazo hasta el 14 de febrero del año siguiente para que la empresa los consigne al fondo en el que está el empleado. O si lo entregó antes de la consignación, deberá validar y garantizar que sí se haya dado el destino de salud, educación o reforma. ¿Listo? Entonces, las cesantías, vemos que muchas personas después del 14 de febrero, filas y filas como para retirar en el fondo de privado, o lo hacen antes en la empresa con alguna solicitud y la empresa tendrá un proceso para eso. Entonces, si ustedes desde nómina les tocan alguna de las quincenas o mensualidades pagar o decas, pagar un dinero por cesantías es como una entrega que se hizo, o que inclusive lo hacen directamente desde la área de pagos de finanzas, el tema de cesantías, pero las cesantías vienen liquidadas por esa base salarial que hemos hecho en nómina todo el tiempo. Salarios, horas extras, bonificaciones o viáticos, etcétera. ¿Listo? Entonces, cesantías. Los intereses a las cesantías son como un reconocimiento de que el empleador trabajó con ese dinero durante ese año. Y entonces, hace tiempo le tiene que es el 1% mensual, 12% anual. ¿Sí? Los intereses a las cesantías se pagan en la segunda quincena o en el mes de finalizando enero, antes de enero 31 del año en curso, pues el año siguiente, se le entregan al empleado los intereses a las cesantías para libre destinación. ¿Listo? Libre destinación. Esos son los intereses. Por eso, multiplicamos el valor de las cesantías por los días trabajados por 0.12, o sea, por 12%. Si es en un mes, es por el 1%. Y tenemos entonces las vacaciones, que son por cada año de servicio 15 días de descanso remunerado, hábiles. Por eso hay que definir bien cuál es la jornada, o el turno, si son los sábados también, para que cuando hayan vacaciones se puedan contar o no, y poder estimar cuándo es la fecha de salida y la fecha de regreso. Vacaciones se paga el salario básico mensual por días trabajados sobre 720, o sea, sobre la mitad. Las vacaciones son 15 días de remuneración por haber trabajado un año. ¿Listo?
Estamos de acuerdo ahí con las prestaciones sociales. Entonces, ¿quién me dice cuánto suman las prestaciones? ¿Cómo sacamos el porcentaje de prestaciones? Ayúdenme aquí. ¿Cuánto es el porcentaje mensual de cesantías? ¿Quién me ayuda a sacar el porcentaje? Cada mes. Joana, ¿cómo sacamos el porcentaje de cesantías? Profe, ahí está, pues sería el salario mensual. Ay, qué pena, ¿Sí? usted le preguntó a la otra compañera, qué Tranquila, pena. tranquila, Erika. Ayudémosle, pero en porcentaje. ¿Qué porcentaje es lo que vamos a pagar de cesantías? ¿Qué porcentaje? Erika, si yo voy a recibir un 100% del salario en un año, ¿cuánto será lo que me va a guardar la empresa en un mes? No, el 12, no. ¿Qué Eh, 1%. Ni idea. O sea, el 100% de un salario, ¿cierto? Pero me lo van a guardar cada mes. Dividido 100 en cuánto. El 100 de un salario. Y me lo van a guardar cada Profe, ¿no mes. sería el 12%? 12% no. 12 meses. O sea, yo tengo un 100% de un salario dividido 12 meses. 12 meses. Entonces, las cesantías mensuales corresponden a 8.33%. ¿Estamos de acuerdo? Pues si yo voy a dar un mínimo al año y lo divido en 12, ese pedacito es lo que tengo que guardar. Se llaman provisiones. Listo, pero en porcentaje se llama el 8, pues es el 8.33%. ¿De acuerdo? Erika y sí, Aide. profe, pero ese Es, 8.33 es anual, ¿cierto? Eso sería anual o es no, mensual lo que entiendo. Mensual. vea, mensual. Anual es el 100% de un Mensual. salario. Sí. Yo divido ese 100 o ese salario en 12 meses. Entonces yo le estoy pagando cada mes el 8.33%. O sea que yo sumo 12 veces 8.33 me da 100. Entonces esto se llama, lo que pasa es que quiero que hagamos el porcentaje como en la salud, en la pensión, en la caja, listo. Entonces, este valor es el 8.33%. Los intereses a las cesantías, ¿cuánto es cada mes? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje es cada mes? El 8.33. No, los intereses a las cesantías. Ah, los intereses. Cada mes. Si es el 12 al año, ¿cuánto es cada mes? A ese 8.33 se le multiplican los días trabajados. No, No es todavía el no. 1%. Eso, Johnny, el 1. No, Erika, no. Ese 8.33 es una provisión que se dice para las cesantías. Listo, vamos ahorita a mirar. Yo quiero es que saquemos un porcentaje, que sumemos eso, para que miremos lo que se llama el factor prestacional. Listo, entonces, estos valores son porcentajes mensuales. Listo. Entonces, las cesantías, 1%. Aquí 1%. Cesantías 1%.
¿Cuál es la prima de servicios? Si la prima de servicios es cada mes, perdón, un salario al año, ¿cuánto es la proporción mensual? ¿Cuánto guardo yo cada mes para pagar la prima de servicios? Un pastelito, es que siempre las cesantías igual a la prima de servicios. Lo que pasa es que la prima se paga en junio y se paga en diciembre. O sea, empiezan igualitas las cesantías y la prima. Empiezan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, empiezan igualitas. En junio las cesantías siguen y la prima vuelve y empieza. ¿Listo? Por eso cada Profe, mes 8.33%. es 8.33, Johnny, muy bien. ¿Y las vacaciones entonces cuánto es? Las vacaciones cuánto es de porcentaje, si son 15 días, o sea, no es un mes, sino la mitad. Entonces yo divido, ¿qué? 100% dividido 24 quincenas, pues 24 no son 12 meses, sino 24 quincenas porque son 15 días. Entonces, las vacaciones, la provisión es el 4.17. ¿Listo? 4.17. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. Sí. Profe, yo me voy a retirar de la clase porque es que tengo una calamidad, listo. Sí, tranquila, Solange, ánimo, que te vaya bien. Yo luego ya me veo el resto de la clase, me le pague. Tranquilita, chao. Bueno, profe. Entonces, chao. Profe, Entonces, ¿puede volver a explicar, por favor, cómo sacó ese 4.17% de las vacaciones? clara idea. Que ahí no lo entendí. Nosotros, o sea, el empleado tiene derecho por cada año de trabajo a 15 días de vacaciones, que más que una prestación es no trabaje, pero yo le pago igual. Listo. Vaya, descanse, vaya, recupere, yo le pago los 15 días. Entonces, esa prestación no es como la prima, que yo en la medida que trabajo también me llega ese salario, porque mire que ahorita decíamos, yo trabajo junio, me llega la quincena, pero también me llega ese valor adicional. En lugar de que me llegue más, me llega lo mismo, pero yo no fui a trabajar. ¿Listo? Entonces, como la empresa va a guardar ese dinero para pagarlo después, como un concepto de vacaciones, también hace una provisión, y esa provisión implica dividir 100% del sueldo anual, año, en lugar de 12 meses, lo divide en 24, en lugar de 12, que son 12 meses, yo digo, no, es que son 15 días, entonces en un año hay 24 quincenas, 15, o sea, 12 meses, y en un mes hay 2, entonces yo divido en 2 en 24 ese 100%. Entonces yo cada mes voy a guardar el 4.17 del salario para pagar vacaciones, el empleador. ¿Listo? Entonces la clavecita de cesantías y primas igual, siempre 8.33. Y vacaciones es la mitad de 8.33, es 4.17. Y intereses es el 1, cada mes. ¿Listo, Aide? ¿Sí está de acuerdo? O sea, Sí, señor. 100% dividido 24, porque son 24 veces 15 días en el año. Entonces miren que aquí tenemos un valor que analizamos y es a cuánto asciende el factor prestacional por salud, pensión, 29.5. ¿Y cuánto es por prestaciones sociales? 21.8. Vamos en 51.3. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el ARL, que puede ser entre 0.522 y 6.96. Y falta la dotación. Entonces, por eso se habla que el factor prestacional promedio de una persona en una empresa es más o menos, póngale el 55%, póngale 55. Entonces, si yo me gano 1.423.500, el empleador tendrá que tener cada mes
el 55% adicional para cubrir prestaciones, seguridad social para fiscales. Listo. Entonces, por eso vemos acá cuánto vale un empleado al mes con exoneración y sin exoneración. Sin beneficio de exoneración, ¿cuánto es el salario? 1.423.500. Auxilio de transporte, 200. ¿Cuánto es la salud? El 8.5 de 1.423.500. 129.98. ¿Cuánto es la pensión? El 12% es 1.423.500. La ARL le pusimos la mínima, 7.431. ¿Cuánto es la caja? Si la caja de compensación es el 4 sobre el salario. ¿Cuánto es el SENA? Sobre el salario el 2. ICBF sobre el salario el 3. Cesantías multiplicamos. En las cesantías sí se incluye el auxilio de transporte. En las cesantías tenemos salario más auxilio de transporte, lo multiplicamos por 8.33. Los intereses a las cesantías, multiplico las cesantías de ese periodo por el 1%. La prima, en la prima, el salario y el auxilio de transporte por 8.33 y en las vacaciones solo el salario por 4.17. Entonces, una persona con prestaciones, con salario, con todo, sin el beneficio de exoneración, para la empresa es un uso de 2.396.862 este año. Y con el beneficio, si yo no pago la salud y no pago SENA y ICBF, me vale 2.204.000 la persona. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? O sea, el tema de el valor total de vincular a alguien. Entonces es muy distinto yo decirle a alguien, le voy a pagar el mínimo, 1.423.500, póngale también el auxilio, 1.623.000, y ya, no le pago más nada. Entonces quedan faltando 800.000 pesos que el empleador a veces no paga, no asume, y tampoco está haciendo pues como una cobertura. Entonces ahí es un tema de cuidado, ¿cierto? De cuidado por el tema de las faltas de cobertura. Y si no tiene salud, que es que tiene Sisbén, pero no aporta pensión, no tiene cobertura ARL, tampoco cae compensación, ni siquiera, pues, y SENA y ICBF si está evadiéndolo, porque eso lo pide el gobierno, y las provisiones de prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima y vacaciones, pues no se la está dando. Cuando al final uno dice, no es que me van a liquidar un contrato es pagar lo pendiente. Que es que tiene pendiente de vacaciones, se le pagan las vacaciones. Pero en teoría yo ya las tenía guardadas. Entonces una liquidación no debería afectar a la empresa porque lo que está haciendo es pagar una cuenta por pagar a un empleado. Listo, ¿estamos de acuerdo? Camila. No nos ha hablado Camila. Bueno. Entonces miren que aquí tenemos lo que hablamos ahorita de la cesantía, los intereses, la prima, las vacaciones. ¿Listo? Lo que hicimos ahorita. Estos intereses son 1% mes. Aquí falta dividir 12 en 12 para que sea 1%. ¿Esto lo vimos ayer? Bueno. Y ahí vamos a empezar a mirar un tema de licencias. Licencias. Que también es como una regulación que tiene el Código Sustantivo y nos habla de las licencias. Entonces dice, licencias por luto, 5 días. 5 días. ¿Serán hábiles o seguidos? ¿Ustedes qué dicen? Licencia por luto. Yo no Hábiles, profe. dependiendo. Bueno. Hola. Hola, idea. Profe, la verdad no sé si en todas las empresas
rija de la misma manera. Por Sí. ejemplo, en la mía aplica de lunes a sábado. ¿Qué? ¿Usted ¿La está qué? hablando de las licencias por luto? Sí, sí, aplica de lunes Ah, a sábado. Ah, bueno, no suma pues domingos. no, señor, no aplica los domingos. Por eso digo, pues no sé si sea política de la empresa en la que uno es laborando, pero en la mía aplica de lunes a viernes, el domingo no. Ni el sábado. De lunes a Pues sábado, sí, señor. eso puede pasar de que pues no laboran los domingos, ¿cierto? No laboran los domingos. Entonces, Sí, la sí licencia por laboramos los luto. domingos. Ah, ya. Sí laboran los domingos. Sí, señor. O sea, si a la persona que tiene esa situación le tocaba ese domingo y fue un domingo por la noche, entonces no fue un lunes, entonces tenía el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces al domingo no va a trabajar, sino que también tiene ese día adicional. Sí, señor. Sí, Pero es digamos que es una... dependiendo digamos, a ver, si el suceso sucedió después de las 4 de la tarde, no, Sí, o sea, después no le sí, aplican. No sé si me hago sí, entender. sí, claro. O sea, tiene Es una que jornada de horarios para que empiece a aplicar, digamos, este luto. inclusive es que eso es tan maluco, o sea, pues tan difícil, pero una persona llega a trabajar, son las 8 de la mañana, 8:10, y le avisan una situación difícil. Usted lo primero que hace es irse, ¿cierto? Entonces, usted ya estuvo ahí con la disposición de trabajar. Entonces, después tiene que llevar el partida de función, ¿cierto? De función. Entonces, usted le cuenta ese día cuando ya había ido a trabajar, ya estaba sentado, estaba empezando a trabajar, que es que eran las 8:10 y es a partir de las 11. Entonces, sí, eso es un manejo, ¿cierto? Una política, pero también de manejo de gestión humana. Pero, pero se vuelve, pues, cierto, de muy sutil el tema. Es lo que nos quieres decir ahí, ¿cierto? Ahí de como el horario de lo que pase en la situación. No, Sí, señor. Sí, señor. ¿es a partir de qué horas? A partir de las 11. No, de las 4 de la tarde. O sea, a Ah, partir de ya, ahí ya. A partir de las 4 y hasta qué horas es el turno de trabajo. no, allá se manejan diferentes jornadas. Pues hay gente que ingresa no, pues a las 2, ¿cierto? O a las 10, ok. ¿Cómo es los turnos que tienen? Por ejemplo, es dependiendo también la temporada Sí, y la demanda que tengamos, tanto grupal como demanda espontánea, ¿cierto? sí, Entonces, como dependiendo de eso, es que se organizan los horarios. Entonces, sí, digamos que los fines de semana que tenemos alojamiento, tenemos personal que ingresa a las 11, a las 12, aproximadamente, digamos, hasta las 8, entre 8, 9 y 12 de la noche, ¿cierto? Entonces, sí. dependiendo los eventos que tengamos, señor. Ah, bueno, no, sí está bien. Sí, es que eso es como una política, pero igual, como digo, es manejo. Porque la persona que entró a las 11 y le pasó algo a las 4:30, ¿cierto? Ah, no, ya, listo, este día no lo cuenta, pero el que lleva desde las 8 y salía a las 6 y eran las 3:30. Entonces, digamos que eso ya, pues, es como le digo, acordable. Pero entonces la licencia de 5 días, muy importante, lo que nos dice la idea es que de lunes a sábado, yo le cuento los domingos, otras dirán, le doy un día más, otras dirán, venga, trae cuando quiera, cuando se sienta bien, o sea, uno no sabe cómo será la situación de cada uno, ¿cierto? Entonces, luto, licencia por luto, 5 días, que se convierte en una licencia remunerada. Vamos a ver las novedades
en las novedades de la nómina, que son licencias remuneradas, la licencia por luto. ¿Listo? Y ahorita vemos una tablita de lo que dice pues la norma de los grados de consanguinidad y afinidad. Porque entonces la licencia aplica según el grado de consanguinidad y afinidad. ¿Listo? Licencia de paternidad, 4 semanas. 4 semanas. Que viene aumentando, inclusive en las reformas se pretendía que subiera también. Se logró, primero eran 2 semanas, se logró subir a 4, lo llamaron creo que la ley José. Entonces 4 semanas. Paternidad, hay que llevar el registro de civil, ¿cierto? Registro civil, también puede aplicar en casos de adopción, donde se entrega como un documento, pues como el juzgado o el ICF, pues como donde entregaron el menor o la persona pues en adopción. Licencia de maternidad, 18 semanas. 18 semanas. Licencia de maternidad. Y licencia por actividades electorales, por ejercer el derecho al voto. Nos habla de un día, ¿cierto? Pero en el próximo mes, o sea, que lo pueda disfrutar el próximo mes. Una licencia por ejercer el voto, el derecho al voto. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. Bueno, ahorita leemos bien eso, por si creo que se podía compartir, ahorita lo miramos bien, cómo nos dice el compartir unas semanas de la madre al padre, de acuerdo pues como a este requisito, y que la licencia de maternidad es diferente a la lactancia, que es hasta los 6 meses, en los que la madre puede, digamos, disponer de una hora, sea la entrada o la salida del turno, para alimentar al bebé, y lo que está ahorita pues como obligación que tengan cierto número de empleados, la empresa, una zona de lactancia, de cuidado de conservación del producto, inclusive poder dejar que llegue el menor el bebé a que lo pueda alimentar, ¿cierto? ¿Quién de ustedes de pronto tiene, pues en los donde están ahí, hay zona de lactancia? De pronto en los Tamarindos, ¿cierto? Hay zona de lactancia. Sí, señor. Sí, con todo. Sí. ¿De qué está dotada la zona de lactancia? Tiene un botellón de agua, una sala pues que está ahí en primeros auxilios y una nevera para que pueda refrigerar la leche que se vaya extrayendo. ¿Y cuántos cubículos? ¿Cubículos qué? Como para que tenga la privacidad la madre. No, profe, no está encerrada, no. No. Bueno. Pero solo hay un espacio, pues. Es un cuartito. Bueno. Listo, sí. Hay algunas que tienen como varias mesillitas, como urgencias, pues como separaditas, por si hay varias a la vez, lactando pues, o digamos varias sesiones. Pero bien, qué bueno que ya está. En San Marino va saliendo una cada año. Cada año va saliendo una. Se turnan. Se van turnando, profe. Bueno, no es mal. Bueno, entonces ahí tenemos el tema de las licencias. Dudas, inquietudes, sugerencias, complementar, que de pronto tema de licencias vemos. Profe, sáqueme de una duda. Usted ahorita dijo que eran 6 horas. A ver, sí. A la mamá se le termina la licencia de maternidad. 6 semanas. Ya le vamos a... Sí, lo que dije, los padres podrán distribuir entre las últimas 6 semanas. O de 6 horas, ¿cuál? ¿Cuál me diste 6 horas? Que no le entendí ahorita lo que dijo. Ahorita cuando usted dijo, a ver, en esos momentos nosotros estamos terminando con una compañera que ya causó, o no sé si fue que no presté atención, ya causó, o sea, la niña ya tiene 7 meses y medio, ¿cierto? Se supone que ahorita las jornadas
por la reducción laboral, digamos en Tamarindos está en 7.35 el día. Entonces se Sí. supone que ya esta compañerita ya no tendría hora de lactancia, ¿cierto? Ah, sí, de las horas de lactancia, que una hora a la entrada o a la salida. ¿Cierto? O sea, la Sí, sí, jornada es, por ejemplo, en Confenalco funciona de esta manera. sí. Ahorita ingresa la persona, el bebé teniendo 5 meses, ¿cierto? Entonces esta persona va a laborar 5 horas hasta que culmine, digamos, como la jornada que tengamos en el momento. Me hago entender. Sí. Entonces, ya cuando cumpla los 6 meses del bebé, de la mamá va 6 horas, 7 horas, 8 horas, ¿cierto? Sí. Hola, hola. Profe. Hola. Sí, 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 hola, hola. Entonces, ahorita qué fue lo que usted dijo que de la semana, de ahí fue donde no le entendí. O yo me Bueno, no. perdí, no escuché. Venga, repasemos el tema de los descansos. Pues estamos hablando de la licencia de maternidad, ¿cierto? Entonces, en Sí, la licencia de maternidad estamos hablando que la madre tiene 18 semanas y que el padre 4 semanas. Entonces, por aquí, en esta información que tenemos, dice que los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso. Entonces, vamos a ver ahorita el artículo 36. Pero, en cuanto a las horas de la lactancia, decíamos que la madre tiene derecho, después de la licencia de maternidad, a seguir con la licencia de pues, o el permiso de lactancia, ¿sí? El permiso de lactancia hasta que el bebé cumpla 6 meses. Cumpla 6 meses. Entonces, ahí en el permiso de lactancia, decimos que el horario de la lactancia es aquel que debe fijar el empleador para que una trabajadora que esté en el periodo pueda alimentar o lactar al bebé dentro de la jornada laboral en las instalaciones de la empresa en un lugar adecuado, ¿cierto? Entonces, el artículo 238 del Código Sustantivo exige que las empresas tengan el descanso remunerado para la lactancia, sin ser descontado de la jornada laboral ni del salario. Entonces, por eso nos habla de que dentro de la jornada debe otorgar 2 descansos de 30 minutos. ¿Listo? Entonces, por eso muchas empresas le dan de pronto una hora al principio, una hora al final, para que la saquen las 2 jornadas de 30 minutos. Entonces, sin descontarlo de la jornada. Entonces, que es que trabaja 7 horas y media, pues dentro de las 7 horas y media tendrá que sacar una horita para alimentarlo. Normalmente dice entre más tarde, salga más temprano. O vaya a la zona de lactancia y haga pues como el banco que normalmente hacen, ¿cierto? Entonces, miren que una vez cumplido este periodo, en los mismos términos, hasta los 2 años de edad al menor, siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia. Este tema de los 2 años, si no bueno, lo estoy viendo en las empresas, de que le garanticen la jornada de lactancia o el descanso hasta 2 años. Es hasta los 6 meses, ¿cierto? Y ahí como que termina. Para dar cumplimiento, entonces lo que estamos hablando de la jornada, dice que la ley dice que 30 minutos, 2 descansos durante un día en la jornada, listo. Y aquí en medio tiempo, un descanso de 30 minutos. Eso es como lo que tenemos ahí. Lugar donde se ejerce el descanso por lactancia, el tener un lugar adecuado, ¿sí? Bueno, listo. ¿Y cuánto dura el periodo de lactancia? 6 meses. No sé, la ley de lactancia materna, ley 2306 del 2023, que es la que tiene como más ajustes con el tema del espacio. Listo. ¿Y cuántos meses de lactancia son por ley? Son 6 meses, pero puede ser hasta 2 años cuando la madre pueda seguir lactando. No sé si a alguna de ustedes se le da hasta los 2 años. No sé si en alguna empresa le han dado hasta los 2 años. Pero podemos ampliar un poquito no, el detalle profe. cuando... Sí, sí.
Algunas empresas pueden hacerlo, pues, pero mira que aquí tenemos esta ley, la ley, dentro de alguna que de pronto, en lo del normograma que quedemos, de pronto se apersone de la ley 2306 del 2023, que está levemente reciente, para que la podamos de pronto mirar y nos pueda explicar un poquito qué dice esta ley. Listo, la ley de lactancia. Bueno, entonces ahorita revisamos ahí de un poquito lo de las semanas, ahorita que tengo como otro material ahí. Lo importante es que podamos mirar en este momento, vamos a mirar vemos aquí, que me gusta que miremos con lo de las licencias, este cuadrito de este. Listo, entonces los grados de afinidad y consanguinidad. Listo. Grados de consanguinidad y afinidad. Vamos a leer primero como entender este cuadrito y luego revisamos la norma que dice en cuanto a las licencias. Entonces, grados de consanguinidad, como personas que son pues como de la familia, como de sangre, como vínculo de sangre. Entonces, el grado 1, hacia arriba, los padres, hacia abajo, los hijos del trabajador, ¿cierto? El grado 2, los abuelos, los nietos. El grado 3, los bisabuelos. El grado 3, los bisnietos. En grado 3 también tenemos los tíos y los sobrinos. Y en grado 2 tenemos los hermanos. Y en grado 4, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, primos. Es grado de consanguinidad. Aquí lo ven en un ladito. Y grado de afinidad con el cónyuge, compañero permanente, tenemos un grado primero de afinidad con los suegros, o sea, los padres del cónyuge. Afinidad. Primero afinidad, segundo afinidad de los abuelos de los padres, o sea, de los suegros, tercero bisabuelos. Listo. Los hijos de la cónyuge, que no son mis hijos, o el cónyuge, son primero de afinidad, nietos segundo de afinidad, bisnietos tercero. Entonces miren que para el cónyuge o para la otra persona, pues es consanguinidad, pero para el trabajador es afinidad. Afinidad. ¿Listo? Entonces, venga, miremos en el código sustantivo y también lo tiene el sector público cuando a veces dice es que hay una limitación para ejercer este cargo hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Listo? Hasta el cuarto grado de consanguinidad. Yo, por ejemplo, en el periodo pasado, primo fue alcalde, un municipio. Pues yo, digamos que tampoco ejerzo mucho ahí la actividad en el municipio, pero yo soy de ese municipio, pero dice expresamente no podrá contratar con personas familiares hasta cuarto grado, o sea, hasta los primos. O sea, uno como primo, a no ser que uno sea de carrera administrativa, pero si es un contratista de quien ejerce o quien ejecuta el gasto, no puede ser cierto. Entonces, el grado de consanguinidad, venga, miremos acá, Código Sustantivo de Trabajo. Vamos a mirarlo acá. ¿Qué nos dice sobre las licencias? Listo, entonces, digo acá, la 236. Un segundito, aquí miramos el artículo 236. Vamos a llegar.
Listo, entonces dice. Bueno, por aquí tenemos la de las licencias. Listo, entonces protección en la maternidad, 236. Es principalmente lo de la lactancia, listo. Aquí a devolvernos. Espera, yo me vuelvo acá, licencias. Estábamos mirando la licencia de... bueno, la de luto, por ejemplo. Lo vamos a ver aquí en licencia por luto. Artículo 57, es que está por allá. Artículo 57. No. Yo creo un poquito por aquí. Vamos a... Mira el 10. Considera al trabajador en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral. La calamidad doméstica no incluye la licencia por luto. Entonces, también gozarán de la licencia remunerada por luto el hijo, padre o madre de crianza. Digamos que este artículo, en el numeral 10 del artículo 57, donde habla de las obligaciones del empleador especiales, es el ejemplo de que si usted tiene un trabajador y fallece la novia o el novio, le da los 5 días hábiles. ¿Ustedes qué piensan? Considera al trabajador en caso de fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil. Civil es como que fuera como adopción, pero digamos que una licencia. El novio o la novia aplica para licencia. Entonces, ¿qué piensas? Profe, yo creo que sí. ¿Y cómo lo validamos? Miremos otra vez, ¿cuál es el grado de consanguinidad aquí del novio o la novia? Yo creo que no, profe. Porque sería que como la... Y entonces ahí ha pasado en empresas, novios de 10 años, 15 años, lo que anteriormente se llamaba bombril, o yo no sé si todavía se llama bombril, pero no conviven, pues no tienen una vinculación con un extrajuicio o algo. Entonces, supuestamente, pues no, ¿cierto? Porque consanguinidad, afinidad, vinculación por convivencia no tienen. Entonces, son manejos, o sea, eso es la norma, pero las empresas dicen, vamos a darle licencia. ¿Y quién les impide a ustedes colocar una novedad de licencia remunerada por luto? Nadie. Piden el certificado de fusión, si lo quieren pedir, pero es más un manejo, ¿cierto? Eso nadie les va a decir que porque brindaron ese beneficio, pues están haciendo algo malo. Entonces miren que en algunas empresas sí aplica eso, que no tiene vinculación por ser un novio o la novia, y dice, cónyuge o compañero, y familiar hasta el segundo grado. Entonces, segundo grado. Entonces, bisabuelos, nada. Tíos, nada. Sobrinos, nada. Bisnietos. Listo, entonces, primero afinidad. Solamente los suegros y los hijos de la pareja. Entonces, el novio o la novia le dice, o la esposa, le dice que murió el abuelo, que se lo acompaña a las honras, pues, o que los trámites de 5 días y ustedes no me dejan no puedo, yo no puedo ir.
Inclusive por ahí no está pues el artículo, pues muerte de un compañero de trabajo, podrán ir, pero se nombrará una representación de la empresa porque no se pueden afectar las operaciones de la empresa. Entonces, ahí es un tema que, si usted se va muy literal al tema, pues cuando hay tantos, Joana, 60 personas, de pronto has tenido alguna experiencia incómoda. Por ejemplo, alguna vez una empleada en una empresa nos dijo, pues que yo trabajo más como en la parte financiera y administrativa que directamente gestión humana, pues, pero estoy a cargo de personas. Entonces nos dijo, murió mi abuelita, listo, 5 días. Había un puente, listo, puente también. Cuando luego se solicitó el certificado de función, pues era una bisabuela. Entonces la de gestión humana era que es que no aplica, que ya habían pasado los días, ya los tomó, que entonces que qué novedad colocamos, que no aplicaba. Entonces uno dirá, ¿quién tiene bisabuelos ahorita? Qué bueno. ¿Cómo no va a ser también duro un bisabuelo, cierto? Entonces, ¿cómo manejar ese tema de que la norma dice hasta segundo grado, pero usted sabe que la persona, inclusive ahorita no veo por ahí temas de mascota y todo eso, pero hasta situaciones que impiden por el tema de mascotas, el tema de los días posteriores a ese momento, pues para muchas personas son difíciles. Entonces, ahí nos queda como esa tareita, listo, el tema de licencias, más allá como de la norma, cómo manejarlo en tema de gestión humana. Que Joana, te preguntaba que de pronto en 60 empleados, ¿qué situación te ha pasado? Como puntual que recuerdes. No, profe, pues afortunadamente no. No. No, hasta el momento no. Ah, bueno, sí, porque pues sí te ha tocado manejar licencia por luto. Ah, sí, pero abuela, mamás, y así. Sí, ya. Y te Sí. entregan entonces certificado de fusión y colocas la novedad, pues licencia remunerada, ¿cierto? Sí, pero lo que pasa es que por acá normalmente en los pueblos uno conoce a todo el mundo, entonces uno sabe que está la mamá, ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces no estás, Pero, no es como tan empapelado todo, no, simplemente se les da los días y ya. sí, sí. Pero mire que muchas empresas son que lleva 3 veces la abuelita, que yo no sé, pues son como ya Ah, sí. situaciones que en otros momentos, entonces la ley está como tan teórica que, claro, se pierde como ese vínculo afectivo o esa solidaridad con la familia del trabajador. Entonces, a veces hay Pero lo que situaciones. sí nos ha pasado mucho, lo que usted decía ahorita, con lo de las mascotas, Sí. que se les muere un gato, un perro y entonces no van a trabajar. Y usted ahí, que pues pudiera decir abandono, no fue, no asistió, pero puede manejarlo como una grave calamidad doméstica. No, no sé, todavía no hay mucha regulación en ese tema. Es bueno que esto que estamos hablando nos sirva para ir mirando esos planes de beneficio laboral que hablaba yo en algún diplomado, es ir haciendo como una tiquetera, por ejemplo, como que desde que empieza el año, en un periodo, decir, vea, tome empleado, tome compañero, pues tome esta tiquetera, como con 5 desprendibles, por ejemplo, uno que diga, puede llegar un día a las media horita más tarde, porque te cogió el día, porque tal cosa. Entonces, que no haya problema, ese día gasto ese tiquete. Eso lo hacen algunas empresas así. Que tienes medio día de tu día de cumpleaños. Tiene medio día del día de cumpleaños. Que tiene un día para vueltas con los hijos de estudio, un día. Entonces, la persona gasta ese día según pues la situación, ¿cierto? Entonces manejan como que esos beneficios. Algunas tienen unos muy amplios, otras tienen 2, 3 cositas, pero que no sea siempre como me da permiso, me da permiso. Entonces, una tiquetera como de bienestar laboral pudiera incluir un día en el que no te sientas bien por una situación ajena a algo pues catastrófico. Y usted dice ese día, bueno, no voy a ir porque tengo una situación, pero un solo día o medio día. Entonces, han tratado de manejar eso así un poquito algunas empresas para eso mismo, para evitar que se genere como esa duda de que por qué no fueron, por qué no asistieron. Listo. Entonces, ahí vamos en que las licencias son... bueno, aquí está. Vamos a mirar que a eso le llamamos deducciones de nómina. ¿Listo? Entonces entramos como al tema de deducciones de nómina, porque
no son deducciones, pero, o novedades, pues, pero digamos que entre las novedades que empezamos a hablar de las licencias, entramos a mirar un tema que son las deducciones. Entonces, como vimos ya el tema de los ingresos, por aquí había un cuadrito, pues, pero eso ya lo repasamos o yo los pasé con el tema de los recargos. Este les puede servir también. Yo les voy a pasar aquí, porque también les puede servir como de recorderis al tema de las horas extras y recargos. Listo, horas extras y recargos. Listo. Y entramos al tema de deducciones. Entonces, las deducciones de nóminas, pues digamos que son obviamente una disminución del ingreso, del salario. Pero el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna sin que el trabajador esté de acuerdo o que haya un mandato judicial, artículo 149. Entonces, ¿a qué va más como eso? A que no, no podemos decir simplemente que vamos a aportar para un caso de solidaridad con alguien, que pesar, por nómina, a todos le vamos a descontar 10.000 pesos y que el empleado no estén de acuerdo. Entonces, no es como no es pues legal, ¿cierto? Que no hay ningún mandato judicial, que porque es que llegó la pareja, que usted no me aporta para el niño, para la niña, entonces que muy querido el empleador, bueno, yo le voy a descontar, entonces no hay un mandato judicial, ¿cierto? Entonces, son permitidos descuentos y retenciones por ejemplo, estar en un sindicato o estar afiliado a una cooperativa y el empleado haber firmado pues como la autorización o una libranza o informar que está haciendo parte de esa entidad solidaria. Y las deducciones que se efectúen no pueden afectar el salario mínimo, es decir, pues habrá que cuidar que no se pierda el mínimo legal, pero vemos ahorita en qué sentido, ¿cierto? Listo, entonces, una de las deducciones se llaman libranzas. Las libranzas son descuentos que hace el empleador por autorización del empleado, un documento que dice, por favor, me descuenta este dinero para esta entidad financiera. Hasta el 2009, que no había ley de libranzas, pues había que tener un convenio, la empresa filtraba mucho los convenios, pero luego salió la ley de libranzas, que el empleado puede llegar con una libranza a alguna entidad, vea, por favor, le descuenta a esta empresa y me le consigna de mi nómina, ¿cierto? Pero yo creo que todavía se ve mucho, y más en los municipios, que se hace un convenio, hay un acuerdo, se explican los beneficios o no, para que la empresa le permita descontarle al empleado para esa otra entidad dinero. Entonces, la libranza es un descuento, una deducción, pero que va para otro tercero. Por ley solo se puede aprobar un descuento para cooperativas o la caja de compensación a la cual está afiliado el empleado. Entonces, digamos que no podemos tener varias entidades como cooperativas o cajas de compensación ahí en la misma colilla, pues digamos, en el caso de créditos. Y que no hay responsabilidad de parte de la empresa en que el empleado se retire, si acaso hasta el monto de la liquidación. Y eso que también algunos digamos, sentencias han dicho que no toquen la liquidación del empleado. Entonces, no hay ninguna responsabilidad de parte del empleador en la deuda que adquirió el empleado con un tercero y que la forma de pago era libranza. ¿Listo? Y otro es el embargo. Regularmente se incluyen embargos de dos tipos, uno de alimentos y otro que hacen las entidades como cooperativas o el embargo civil. Entonces, el artículo 156 y 154. Vamos a leerlo por acá. Artículo 154. Listo, entonces dice el artículo 154. Embargos de salario. El nuevo texto es el siguiente. No es embargable el salario mínimo legal o convencional.
legislación anterior. Bueno, entonces, el embargo parcial. El excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte. ¿Listo? Entonces, el excedente, una quinta parte. Y a favor de cooperativas y pensiones alimenticias, todo salario puede ser embargado hasta por el 50%. En favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se dan de conformidad con los artículos 4, 11 y concordantes del Código Civil. ¿Listo? Entonces, se incluyen dos tipos de salarios, por alimentos o por cooperativas. ¿Listo? Entonces, el salario mínimo no será embargable, artículo 154. ¿Listo? Vamos a ver aquí como los ejemplos. Un embargo civil o ejecutivo. Erika, yo le firmé una letra de cambio a Erika, o un pagaré. Ella me prestó un dinero, yo no pagué, discutimos, y ya Erika se cansó y fue con un abogado e instauró una demanda, una denuncia en un juzgado. El juzgado falló a favor de ella, decretó el embargo de mi salario y le mandaron a mi empresa ese embargo, ¿cierto? Entonces, ese embargo es un embargo civil o ejecutivo. Ahí está el valor que yo le adeudo a Erika, con las pretensiones pues, de intereses. Bueno. Entonces, la empresa revisa, artículo 155, ¿cuánto es mi salario? Si mi salario es un salario mínimo, dice o responde, no aplica el salario mínimo, no le puedo embargar el salario mínimo. ¿Listo? Pero si yo me gano 3 millones de pesos, a los 3 millones de pesos, el salario mínimo, pongámosle, sí, 3 millones, 3.423.000, la diferencia son 1.577.000. 1.577.000. Entonces, puede dividirlo en 5, o sea, el 20% de 1.500.000, ¿vale? 1.600.000 son 400. 1.600.000, 800, 400, más o menos 300.000 pesos, 300 y algo, y ese puede ser el valor que me puedan embargar. Entonces, si el juzgado dice que una cuota de 500.000, entonces digamos que está dentro del 20%, equivalente a la quinta parte, que exceda el salario mínimo, no, hasta el 20%, y entonces me empiezan a descontar con ese embargo, con ese orden judicial, ese valor y lo depositan en un juzgado, a donde diga pues el juez, y ya. Entonces yo empiezo a generar un embargo por una deuda con un particular o con alguien, digamos, civil o ejecutivo. ¿Listo? Listo, Erika. Entonces, a Erika luego la llaman y recibe ese valor. ¿Listo? Llames que las cuotas, como que le van juntando de a 2 o de a 3 y usted va por ellas cuando la llame el juzgado también, o el banco. Bueno, y hay embargos de una cooperativa. Ese valor informado por embargo de la cooperativa puede ser fijo o un porcentaje o parte de las prestaciones, y dependiendo del embargo, todo lo que sea salario o solo salario básico, y es embargable hasta el 50%. ¿Listo? Entonces, el embargo por cooperativas o un embargo por alimentos, otro embargo. Entonces, Erika, ya no es que yo le debo a ella un dinero como un particular, sino que padre de unos hijos, no respondo por ellos. Bueno, hay primero unas conciliaciones, un tema en comisaría o algo, y considera que hay una demanda por alimentos, y entonces se llama inasistencia alimentaria, y son con hijos menores, con el mismo cónyuge, inclusive con los padres. Entonces, cuando se incumple esto, llega ese embargo y puede ser hasta el 50% del salario, incluyendo el salario mínimo. ¿Listo? Entonces, digamos que son embargos
Si hay embargos concurrentes, es decir, que llegan varios, pues van haciéndose el excedente, el 20%, lo que quede, otra vez le hacen el 20%, lo que quede, van entrando como en orden hasta que ya no se pueda más. Y si llega uno de alimentos o de una cooperativa, pues quita la prioridad del civil o ejecutivo para que entre ese primero, listo. Entonces, a eso le llamamos embargos, los embargos. Ay, profe, ¿cómo así? O sea, que a uno sí le pueden embargar, o sea, supongamos que yo tengo varios embargos, uno que por cuota alimentaria, el otro pues por lo de la cooperativa pues, que se mencionaba, que tengo varios, ¿cierto? Sí. Y todos me suman el 100% de mi salario. Todo mi salario entonces quedaría embargado, yo no trabajo más. No, acuérdense que es en los embargos civiles o ejecutivos, la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Entonces, si usted se gana un salario mínimo y llega un embargo de una deuda por una letra, la empresa responde que no tiene capacidad para la deducción, pero le debe responder al juzgado para decirle que no tiene, pues se gana un mínimo. Pero si el embargo es por alimentos, sin asistencia alimentaria, sí le pueden descontar hasta el 50% del salario mínimo. Entonces, digamos que si llegara otro embargo por otro hogar, otra persona, pues también tendría como esa capacidad. Ya ahí, digamos que podría ser mitad y mitad, bueno, pero lo que es si llegan 2, 3 embargos, pero usted se gana 3 millones y tiene de diferencia con el mínimo, 1.500.000, desde el primer embargo le dicen, le puedo descontar 300.000 pesos, pero le dieron fue 1.400.000, a ese 1.400.000 le hacen otra vez el 20%, ahí coge el segundo embargo, tercer embargo yo sobre 1.000.000, o sea, lo que se gane más del mínimo. Y si entra uno de alimentos o de cooperativas, tumba esos otros embargos y se vuelve primero el de las, pero entonces en todo caso hasta el 50% por las cooperativas o el excedente del mínimo hasta el 20 de cada uno. O sea, aquí si a usted le pueden llegar unos 5 embargos más o menos sobre el mínimo si se gana más del mínimo para que le descuenten alguna cosita a cada uno, porque es la diferencia con el mínimo. Pero eso pues también depende de que el juzgado mande una orden, un informe, pero no es, Erika, es la diferencia con el salario mínimo. ¿Listo? Entonces, ahí vimos en los links que teníamos, hay una que se llama el REDAM, que es donde se miran los que están reportados como embargos por alimentos. Ayer, jueves, había un partido de fútbol por allá en Colo-Colo de Chile, fue en Chile, donde iba a jugar un equipo de Colombia con un equipo de Chile. Entonces, yo voy a mirar aquí la noticia, jugador de los Once Caldas. Demanda. Y en el aeropuerto, un jugador del equipo colombiano fue devuelto, pues no lo dejaron salir porque tenía la demanda por alimentos. Acá. Jugador de la Once Caldas no pudo viajar a Brasil para el partido de la Copa por una demanda por alimentos. El cuadro Manizalita se enfrentará a Fluminense, Mire que eso va ayer 28. ¿Sí? Y se encontraba próximo a un partido decisivo. El equipo ya aseguró la clasificación. Dicho juego, y por acá dice, pero no dice más. Es el muchacho. Gerson Malagón es una de las figuras. Gerson Malagón no pudo viajar a Brasil por una demanda con alimentos. No le dejaron salir, pierde un defensor, no sé qué. Entonces, el muchacho no pudo salir. El equipo confirmó, dijo, comunicado, que el defensor no formará parte de la delegación. Según informó, la decisión responde a una situación de índole personal que requiere la presencia del jugador en Colombia. ¿Ya? Mire, esta es una empresa, un equipo de fútbol. Que el jugador tal no hizo parte del grupo, corresponde a una situación personal
respaldamos al jugador. Entonces, seguramente no había entrado la demanda, ¿cierto? A gestión humana, pues porque si no le dicen, pilas que no te dan, pues no puede salir. Entonces, la demanda puede estar en curso, pero todavía no ha llegado, pues, para que le descuenten el dinero. Entonces, una demanda por alimentos en el REAN es cuando podemos consultar si esa persona llega a vincularse a nuestra empresa, si es que tiene alguna demanda ya fue juzgado por eso, ya fue un fallo. Listo. Entonces, ahí vamos como con el proceso, ya estamos mirando deducciones, novedades, para que si Dios quiere, bueno, aunque hoy deberíamos haber pagado nómina, con los 3 días que llevamos de clase, 7 días de clase, del 23 al 30, deberíamos de haber hecho una liquidación de nómina hoy, pero pues primero ver como los conceptos. Entonces digamos que nosotros, que nuestra empresa no paga 15 y 30, sino 20 y 10, 20 y 5. ¿Listo? Y la otra semanita, si os quiere, hacemos la liquidación. Para que vamos dejando ahí.